Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos a 13 de julio del 2021. El texto que leemos es de San Mateo, capítulo 11, versos del 20 al 24. Dice así: en aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. Les decía: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que se hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como inicia el texto, Jesús reprende a las ciudades. Es una manera, también en el Antiguo Testamento, encontramos cómo Dios reprende a países completos, ciudades, es un género literario. Y Jesús se añade a este género literario reprendiendo o alabando a ciudades. En este caso encontramos varias ciudades, 6. En primer lugar, les habla a Corosaín y Betsaida. Corosaín es una ciudad al norte de Cafarnaúm, al norte del lago de Nazaret, de Genezaret. Y esta ciudad está actualmente abandonada, ni siquiera es una ruta turística, está destruida y abandonada, ¿verdad? La maldición de Jesús le cayó realmente y no es un lugar turístico tampoco, ¿verdad? Muy pocas personas llegan para allá, pero es una ciudad que arqueológicamente es muy bonita. Sin embargo, pues la maldición llegó. También lo mismo decimos de Bethsaida, que está al norte del lago de Genezaret, en la entrada, en la desembocadura del río Jordán. Igual, abandonada, sin mucha gracia, ¿verdad? Y en cambio, en Tiro y Sidón son ciudades, actualmente, sobre todo Tiro, es una ciudad moderna, pero también es muy antigua. Era una isla, era una isla y desde muchos años antes de Cristo se construyó un puente que unió el continente con la isla. Estas ciudades de Tiro y Sidón pertenecían a Fenicia y estaban en la costa del Mediterráneo. Entonces, pero les decía, estaba comentando que se hizo un puente o una unión entre el continente y Tiro. Es muy antigua esta construcción, porque era antes una isla y se hizo ahora una península. En la época romana ampliaron este puentecito y actualmente es una gran calzada que ya no se nota que fuera una isla. Totalmente ya es el continente que le ha ganado tierra al mar. Y actualmente es una ciudad muy viva, también tanto en Tiro como en Sidón. Cafarnaúm, otra ciudad que el Señor maldijo, es una ciudad en ruinas, también en ruinas, pero muy visitada, es así, muy visitada. Hay una sinagoga muy famosa del siglo IV, está la casa de Pedro. Se supone que Jesús llegaba ahí casi vivía allí.
No se sabe si en la casa de Pedro o en otro lugar, pero porque ahí tenía su casa. Cuando en varias ocasiones del texto habla de que iba a su casa, se habla también de Cafarnaúm. Entonces está en ruinas, pero es una ciudad muy visitada turísticamente. En cambio, Sodoma es una ciudad abandonada, difícilmente abandonada desde hace muchos años, es una ciudad muy antigua, eran dos, Sodoma y Gomorra, más o menos del 3500 a.C., de la Edad de Bronce, que ya no existían en tiempo de Jesús. Se escuchaba, era la fama de que habían existido, pero ya no existía en tiempo de Jesús, se perdió la ubicación, se considera que algunos lugares que se han ido encontrando, que ha ido encontrando la arqueología, hablan de ahí, que ahí sea Sodoma o Gomorra, en el valle del Jordán, más bien en la orilla oeste del Mar Muerto, pero también es un lugar muy fértil. Y bien, entonces todo esto se terminó, ¿verdad? De estas ciudades de Bethsaida, de Crosaín, de Cafarnaúm, que son ruinas, y Sodoma, que eso sí ya había desaparecido. En cambio, Tiro y Sidón, ciudades que actualmente existen. Pero, ¿qué nos dice hoy a nosotros todo esto? Que el Señor no solamente pide una conversión personal, sino también comunitaria. Y por lo tanto tenemos que hacer una cultura de paz, cultura de perdón, cultura de amor, cultura de entendimiento, cultura de fraternidad. Y de esa manera es como vamos o seguimos, somos una comunidad que sigue a Jesús, o una comunidad o los valores de Jesús, o una comunidad en contra de los valores de Jesús. Por ejemplo, se habla de algunas regiones, de algunas zonas, incluso de nuestras ciudades, que son lugares de mucho conflicto, de mucho problema, de muchos robos, sí, entonces se van haciendo ambientes. Por lo tanto, hagamos la cultura de el bien y que de esta manera Jesús reine en nuestras comunidades. Que Dios los bendiga, mis hermanos, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que nos libre de todo mal. Hermanos, por favor, vamos a seguirnos cuidando. Las cosas están subiendo en cuanto a contagios, muertes, hospitales llenos. Por favor, no descuidemos todos los cuidados que necesitamos tener. Por favor. Dios los bendiga.